Muchas bendiciones de parte del Señor y un cordial saludo para todos aquellos que están atentos al mensaje de Dios, a su palabra. Y hoy vamos a ver algo importante en Jueces, en el capítulo 21, del versículo 1 al 25. Este es el último capítulo de este libro tan especial. Y el tema de hoy lo hemos titulado Una vida de espaldas a Dios o una vida ignorando a Dios. Es importante que usted entienda qué sucede cuando usted ignora a Dios, cuando usted desconoce el reino de Dios, los principios de Dios en su vida y usted vive como mejor le parece. Y este último capítulo, que es el último del libro de Jueces, más adelante Samuel nos seguirá hablando de Israel bajo el liderazgo de Elí y del mismo Samuel. Y este capítulo nos muestra una condición moral en decadencia total. El último versículo se concluye: y en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía y ya vimos, lo que el capítulo 19 había sucedido. Nos narró el capítulo 19 violaciones, violencia y varias cosas difíciles de comprender. Hubo desmembramientos, venganza, hubo una guerra civil entre hermanos. Y ahora este capítulo 21 nos muestra al pueblo de Israel lamentándose por el estilo de vida que hasta aquí han traído. Y termina con este versículo. Al igual que el capítulo 17, verso 6 y el capítulo 18, verso 1 y el capítulo 19, verso 1, dice lo siguiente que se repite continuamente: no había rey en Israel. Y de eso se trata. ¿Qué pasa en nuestras vidas cuando nadie reina? Cuando Jesús no es el rey, no es el Señor de señores en nuestra vida. ¿Qué pasa cuando ignoramos a Dios, sus principios? ¿Qué pasa cuando le damos la espalda a Dios y empezamos a caminar? Quiero de parte del Señor que usted vea a la luz de este capítulo y evalúe todo lo que puede acontecer cuando descuidamos nuestra relación con Dios o cuando sencillamente ignoramos a Dios. Y este libro nos muestra es que si no hay gobierno de Dios, no es mucho lo que podemos hacer. Miremos un poco la historia del pueblo hebreo. Comienza con Abraham. Él recibe la promesa de que de él saldría un pueblo. Él tiene un heredero que es Isaac. Luego este tiene dos hijos mellizos, Esaú y Jacob. Jacob continúa como el escogido por Dios y es llamado Israel. Y este tuvo 12 hijos. Estos fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Zabulón, Isaacar, Dan, Neftalí, José, Benjamín, Gad y Aser. Y José, instalado en Egipto, usted conoce la historia. Luego llega su padre y sus 11 hermanos con sus familias. Esta era la semilla de lo que iba a ser un pueblo grande, 70 personas aproximadamente. Y allí se establecen con la aprobación de Faraón, se multiplican y luego con el tiempo muere José y seguidamente muere Faraón. Y se levanta un nuevo Faraón y este Faraón ignora los pactos y los beneficios que había recibido el pueblo de Egipto a través de José y el pueblo de Israel. Entran, entonces las cosas dan un giro, pasan de ser amos y señores, pasan a ser esclavos y estando en esta condición transcurren casi 400 años. Y en esta condición ellos claman a Dios y Dios levanta un libertador llamado Moisés. Y este libertador sería el hombre que los introduciría en la tierra prometida y los comandaba para conquistar esa tierra. Moisés no pudo concretar este hecho y entonces Moisés muere y Dios levanta a este comandante en jefe, a este general, a Josué. Entonces hasta aquí el pueblo había sido gobernado por los patriarcas inicialmente y luego por Moisés y Josué. Y el libro de Jueces ya nos narra un periodo difícil donde no hay liderazgo. Es el periodo de los jueces, que fueron aproximadamente 410 años, donde el juez era usado por Dios para que Dios se pudiese manifestar. Fueron 12 jueces durante esos 400 años. Eso quiere decir que hubo en un momento 2 y 3 jueces al mismo tiempo en los diferentes lugares de Israel. Pero no había un líder real, no había un rey. Y esto es lo que tenemos que empezar a entender. No hay gobierno, Dios ya no reina, por lo tanto cada uno hace lo que bien le parece. En otras palabras,
hay carencia del gobierno de Dios. Y esto nos ubica un poco en nuestro tiempo. Así como un juez podía hablar en un lugar, en otro y en otro, eso pasa hoy. Hay una palabra por allí, hay el eco de otra palabra por allí, otra por allí, pero en realidad no estoy sometido ni sujeto a la palabra de Dios. Recibo todo como va llegando, tomo lo que me conviene, acepto lo que bien me parece, pero al final no quiero el gobierno de Dios, quiero vivir a mi manera. Y esto es la triste de esta historia, pues cuando Dios no gobierna, se comete todo tipo de locuras. Y esto va tomando una forma que nos hace pensar y reflexionar cómo puede ser nuestra vida sin el gobierno de Dios. Y es que cuando Dios no gobierna en la vida, cuando Dios no gobierna en el matrimonio, cuando Dios no gobierna en el hogar, cuando Dios no gobierna en los negocios, en el estudio, se comienzan a cometer locuras. Porque cada uno va a hacer lo que bien le parece. Va a tomar como referencia a otro, a un impío, a un pecador, y va a poder decir, si a él le funciona, a mí también me va a funcionar. Y eso es lo que está pasando hoy en la iglesia. Cada uno, a nuestro parecer, va tomando lo que mejor se encaja, lo que mejor cuadra, y va acomodando las cosas, las cargas, y a la final resulta siendo lo que bien le parece. Y hasta que todo se sale del orden de Dios y viene la hecatombe, viene el derrumbamiento de todo. Vamos a leer entonces del capítulo 21, el versículo 1 al 25, y vamos a tomar el versículo 1, y dice así: los varones de Israel habían jurado en Mizpa, diciendo, ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Usted sabe qué pasó. Ellos habían cometido un prevaricato, habían cometido un pecado, habían violado a una mujer, la habían matado, pero recuerde que esta mujer era una concubina de uno de los levitas. Y viene a raíz de esto un deseo de venganza, se arma una guerra, y ahora de la familia de Benjamín han quedado 600 hombres. E Israel había jurado que no les daría mujeres, 600 varones. ¿Qué pasa allí? No tenían forma de procrearse. Entonces, el temor de ellos es que Benjamín era parte del pueblo de Dios, era uno de los hermanos de los hijos de Israel, de los hijos de Jacob. Y ahora ellos están atemorizados porque no van a tener cómo procrearse y no van, o lo más probable es que vayan a desaparecer. El versículo 2 dice lo siguiente: y vino el pueblo a la casa de Dios y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios, y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron, oh Jehová Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel? Y qué insólito, porque ahí vamos a ver qué sucede en nuestras vidas cuando un pueblo o una sociedad ya Dios no reina. El versículo 1 dice, y los de Israel habían jurado no dar sus mujeres a Benjamín. Ahora el versículo 3 preguntan ellos, ¿por qué nos ha sucedido esto? Se hacen juramentos, se toman decisiones que después nos lleva a decir, Dios, ¿por qué? Y yo creo que muchos en este momento están recogiendo, cosechando las consecuencias de una mala decisión. Y tal vez hoy están diciendo, Dios no me escucha, en esta iglesia no hay bendición, Dios no responde la oración, Dios no entiende lo que está pasando. Y usted sí lo entiende. Usted sabe si ha sido necio, si ha sido rebelde, si ha sido desobediente a la palabra. Usted va a estar en crisis. Una persona que hace un préstamo y falsifica los documentos que pasa, infla el presupuesto, los ingresos, los balances y los presenta y consigue un préstamo muy grande que según sus capacidades no le da para pagarlo, y después se ve en apuros para pagar las cuotas, viene a reclamarle a Dios, ¿por qué, Señor? Si yo te oré, si yo te dije esto, si yo te dije aquello, si yo te dije lo otro. Y los de Benjamín habían sobrevivido después de la guerra de 600 hombres y ahora no tienen mujeres para que no se procreen. Y se preguntan ellos, ¿de dónde vino esto? ¿A qué horas pasó esto? De un momento tal vez de dolor, de humillación y deseo de vengarse. Estos hicieron un juramento, no les daremos nuestras mujeres. Pueden estarse muriendo. Ellos lo planearon de esa manera.
fueron y atacaron, insistieron, tuvo una guerra, una confrontación, les fue mal a Israel, tuvo una segunda, les fue mal, la tercera ya pudieron medio solucionar las cosas y obtuvieron una victoria, y entre esos estaba planeado destruirlos por completo, arrasar con niños, arrasar con mujeres y destruir sus casas, su pueblo, y todo lo tenían planeado. Ellos sabían. Es más, estos 600 que sobrevivieron fue porque lograron escaparse. Pero el plan completo de ellos era destruirlos, arrasar con todo Benjamín. Y ahora con estos 600 viene un remordimiento. ¿Cuántas veces nos pasa así? Hacemos planes, manipulamos datos, manipulamos información, provocamos cosas, anticipamos cosas, y después vienen las consecuencias de nuestras malas decisiones. Y nos preguntamos, Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué nos vino esto? ¿Qué pasa en nuestras vidas, Dios? Háblanos, Señor. Háblanos, Dios, porque no lo entendemos. Continuemos con esto en el versículo 5, dice así: y dijeron los hijos de Israel, ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese a Jehová en Mizpa, diciendo, sufrirá muerte. Cuando se convoca todo el pueblo de Israel para ir a la guerra, se saca ese edicto. Se dice lo siguiente: el que no venga a la reunión, el que no tenga un representante, el pueblo, la ciudad de nuestra nación, la familia que no tenga un representante, será castigado con la muerte. Eso es lo que dice el versículo 5. Y dice, y era otro juramento que habían hecho. Fíjate que cuando no hay gobierno de Dios, hacemos juramentos, hacemos compromisos y decisiones sin estar dentro de la voluntad de Dios, sin formar parte de un plan de Dios y sin medir las consecuencias. Yo quiero que entienda algo: cada vez que tome una decisión que está fuera del orden de Dios, fuera de los principios del reino y fuera de la palabra de Dios, usted va a acarrear las consecuencias. Usted tiene que asumir las consecuencias. Usted tendrá que comerse la cosecha de esa mala siembra, gústele o no le guste. Ahora ellos están buscando qué hay. ¿Qué hay? ¿Qué pueblo no estuvo ahí? Y dice que los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín, su hermano, y dijeron, cortada es hoy de Israel una tribu. Sigue el dolor, sigue el llanto, sigue la angustia. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué se había hecho este gran juramento contra el que no subiese a Jehová en Mizpa, diciendo, sufrirá la muerte? Así que nuestras malas decisiones tienen consecuencias. Este es un juramento. Y mira el versículo 7. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Y dijeron, ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa? Qué cosa tan difícil. Cuando no estamos gobernados por Dios, podemos hacer cosas buenas, pero no eternas. No dentro de la voluntad de Dios. Una persona que es gobernada por Dios y por su voluntad hace todo lo que Dios y su palabra le manden. No se sale de ahí. Ese es el parámetro que él tiene establecido. Teniendo siempre en cuenta que sus decisiones tienen una injerencia eterna y trasciende por generaciones. Así que el llamado que hoy nos está haciendo el Señor es cuidado con hacer cosas buenas, pero que no están dentro de la voluntad de Dios. Lo bueno es temporal. Mire, trabajar es bueno, pero si lo hago en jornadas de 12 a 16 horas diarias, ya no es bueno. Trabajar 6 días a la semana es bueno, pero si ya trabajo todos los días al punto que no tengo tiempo ni para el Señor ni para mi familia, ya se salió del orden. Todo lo que vaya en detrimento de lo que Dios me manda o de mi relación con Dios está fuera. Yo no, hermanos e iglesia, yo no los puedo obligar. Ustedes tienen que tomar decisiones basadas en la palabra. Así que tenga cuidado. Si dices que es por el bien de mi casa, de mis hijos, de mi familia, estoy pensando en el futuro de ellos, tenga cuidado. Mi llamado es que vengan a la iglesia en familia. Porque cuando mis decisiones me alejan de lo eterno, entonces esta es una señal inequívoca de que Dios ya no está gobernando. Y esto es lo que tenemos que tener cuidado y en cuenta nosotros cuando estamos planeando, estamos planificando algo, estamos haciendo un emprendimiento, un proyecto.
Tengo que sentarme, mirar las consecuencias, el tiempo, el desgaste, la inversión en dinero, en todo. ¿Puedo hacerlo? ¿Va a arriesgar las cosas buenas que tengo? ¿Me va a meter en un proceso, una situación de crisis, de problemas? ¿Se va a enfriar mi relación, mi tiempo de oración, de ayuno, de familia, de Dios se va a acabar? Iglesia, la idea es que en la medida que usted madura en su relación con Dios, es que usted cada día le dé más y no por el contrario le dé menos. Entre más años tiene en el Señor, usted debe arder más en Él. Cuando Dios reina en tu vida, le das más de tu tiempo, le darás más de tus talentos, le darás más de tus recursos y le darás más a Él de todo tu ser. Y servirás aún a otros, aconsejando, visitando, sirviendo. Este es el proceso que tenemos que llevar. Es ahí donde nos quiere el Señor. Jesús le dijo a los fariseos y escribas, óigame bien lo siguiente, los llamó hipócritas. Eran los líderes religiosos, eran cuidadosos con las normas morales, pero dejaban lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe, el crecimiento en el Señor, en otras palabras. Eran cuidadosos con el diezmo, hasta de la menta y del eneldo eran buenos con muchas cosas, pero en lo que verdaderamente tenía valor en lo eterno, se descuidaron mucho. No descuidaban lo mínimo, lo pequeño, pero hay cosas importantes que van más allá. Es bueno trabajar, es bueno velar por la familia, pero hay un límite. Hay un límite para trabajar. Sí, tengo anhelos y deseos, pero si el hecho de que usted tenga a su hijo en un colegio costoso, el hecho de que usted viva en una casa de un estrato 5, 6 o más, 7 o más, y eso le implica que tenga que trabajar más, que tenga que alejarse de Dios, que tenga que descuidar más cosas en su familia. Y usted, entre comillas, dice, esto es en pro, en mejora de la familia, en beneficio de la familia. Usted está equivocado. Y hoy es una alerta de parte de Dios. Ellos dijeron, en un momento de ira, en un momento de angustia, juramos que no le daremos nuestras mujeres. Juramos que el que no venga a la reunión y no esté de acuerdo con esto, también le mataremos. Y tomaron una decisión. Ahora están llorando por esa mala decisión. Ahora se están lamentando de lo que están viendo. Dice, y lo peor es que no reconocen, lo hicimos, nos equivocamos. Y dice, ¿por qué Dios ha permitido esto? ¿Por qué Dios ha permitido que estas cosas buenas que nosotros queríamos erradicar el pecado de Israel y todo, puso ahora en riesgo la subsistencia de nuestros hermanos? Entonces, qué importante ser diligentes, qué importante ser cumplidos, qué importante no fallar en el trabajo, pero no sueltes lo otro, no sueltes lo eterno. La vida es de equilibrio. Es importante que tus hijos estudien y aprendan 2 idiomas o más, pero que prevalezca su relación con Dios, que sigan a pesar de la justicia, que sigan a pesar de la fe, que sigan a pesar de la misericordia, que vivan una vida en el Señor. Cuidado cuando esto ya no se cumple. Cuidado cuando esto se sale de control. Cuidado cuando haces compromisos, juramentos que no deseamos hacer o que nos van a acarrear consecuencias. Cuidado cuando firmas un contrato, unos documentos que va a poner en riesgo tu relación con Dios. No te apresures. Así suene algo tentador, así suene algo único, así suene que es muy barato y muy económico, pero tienes que medir esto. Iglesia, lo bueno en un momento dado se puede volver el peor enemigo de lo eterno. Como iglesia, tiene que prevalecer en nosotros lo eterno. Tal vez usted me pueda decir, pastor, no me puede acusar de que soy malo porque estoy trabajando, porque estoy estudiando, porque estoy descansando o haciendo deporte en pro de mi salud. Sí, y la verdad es que eso no es malo. Pero, ¿y lo eterno? Si esto se sobrepasa, si esto rompe todo equilibrio y armonía en tu relación con Dios y en tu vida espiritual, estás en problema. Lo bueno es que el peor enemigo de lo mejor puede ser aquellas cosas que usted hace con buenas intenciones. Lo mejor es lo eterno, lo que proviene de Dios. Cuidado con juramentos y compromisos insensatos. Cuidado con esto. En segunda de Timoteo, yo quiero que miremos ahí algo importante.
En el versículo 3, la palabra de Dios nos enseña algo que yo quiero que lo miremos para que evaluemos y nos pongamos en contexto de todo lo que el Señor nos está hablando. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos, capítulo 2, versículos 3 y 4. Ahí yo quiero que vamos a mirar algo importante y Dios nos va a ministrar o nos está ministrando y nos está enseñando cosas importantes que van a edificar nuestra vida y el cual el Señor va a usar para hablarnos y para mostrarnos lo que tenemos que hacer. Dice así el versículo 3 y 4. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Sabe qué está diciendo? Usted es un soldado. ¿Y un soldado en qué está enfocado? En la guerra, en su batalla, en la misión que le han encomendado. Usted no va a ver un soldado en plena batalla tomando su celular y diciendo, sí, aló, cómprelo, véndalo, no haga esto y aquello. No, usted le da equilibrio. Un soldado tiene un celular, pero sabe en qué tiempo usarlo. Un soldado maneja bien los tiempos, sabe cuándo está en la batalla, cuándo está en la guerra, sabe cuándo está enfocado. Usted tiene que enfocarse. Su misión es un soldado y su llamado es defender la patria, estar preparado para la guerra. ¿Que hay una vida personal en paralelo a eso? Claro que la hay, pero es eso. Un cristiano, el miembro de una iglesia está enfocado, su meta al reino de los cielos, su misión, predicar la palabra y servirle al Señor. Y en medio de esto hay algunas responsabilidades laborales, personales, familiares, que usted va a desarrollar, pero dándole armonía y equilibrio a todo, entendiendo que mi misión principal es estar preparados, estar dispuestos para que cuando la trompeta suene, usted se pueda ir. Ese es el llamado que tenemos que hacer. Y cuando a la luz de esto, de la palabra y lo que estamos viendo, usted plantea cosas buenas, pero que lo desenfocan y lo sacan de esto, perdió. Si un soldado en medio de un enfrentamiento con el enemigo, donde están de un lado para otro las balas y está en pleno peligro, se pone a hablar por celular y atender otras cosas, seguro que en cualquier momento va a caer. Seguro que el enemigo va a ganar espacio porque esa arma que está en sus manos y que no se está usando, llamada oración, ayuno, búsqueda de Dios, lectura de la palabra, no se está usando, el enemigo va a tomar espacio, va a tomar o ganar espacio y te va a derrotar. Cuidado con estas cosas. Lo bueno no puede prevalecer sobre lo eterno. Todo en equilibrio, todo en orden y Dios se glorificará. En 2 de Pedro, en el capítulo 1, el versículo 5, el Señor nos sigue hablando porque aquí hay otra cosa importante que debe tener todo cristiano. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Y óigame bien esto, porque esto es fundamental para la vida del cristiano y para el desarrollo de la iglesia. Que sois guiados o guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación. Ese es el llamado que tenemos como iglesia, que está preparado para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque no perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. Ahí está nuestro objetivo, nuestra meta es la salvación de nuestra alma. Nuestro cuidado debe ser eso. Así que nosotros tenemos que estar atentos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En 2 de Pedro capítulo 1 lo dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Sí viste? ¿Sí viste lo que hay? Está hablando de una vida en ascenso, en crecimiento en el ámbito espiritual, donde usted cada día va añadiendo. Una persona que tiene el gobierno de Dios cada día va en ascenso, se va fortaleciendo, va creciendo, va madurando, va avanzando y va viendo la gloria de Dios en todo. Ese es el llamado que tenemos, esa es la responsabilidad que tenemos, esa es la obligación que tenemos en Dios y Dios lo está haciendo día tras día. Así que
No lo dude por un instante. Y me gusta cómo termina esto, el amor. Y está hablando de ese amor ágape, ese amor donde usted cede sus derechos, donde usted no tiene problema en dar lo mejor de usted, de entregarlo todo para que el nombre de Dios sea glorificado. Y esto lo va a hacer usted el día que tenga todas estas áreas, que usted vaya en ese crecimiento, en ese proceso de madurez, de alcanzar la estatura de Cristo. Entonces el gobierno de Dios en su vida será absoluto. Las decisiones que usted tome serán para bendición, estarán ajustadas a la perfecta voluntad de Dios y usted será un portador de la gloria de Dios y todos lo verán. Porque lo que usted haga, lo que usted diga, va a impactar a otros. Lo que usted aconseje va a ser una bendición para otros. Por los que usted ore, Dios va a respaldar y responder. Entonces la gloria de Dios se manifestará y el poder de Dios se derramará sobre muchas vidas. Ahora mire lo que dice el versículo 8. Y dijeron, ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová el Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes Galad habían venido al campamento a la reunión. ¿Quién era Jabes Galad? Era un pueblo donde había unos remanentes, algunos miembros del pueblo de Rubén y de Manasés. Aunque la gran mayoría de Rubén tenía un territorio establecido y Manasés, algunos remanentes, algunas familias, algunos miembros de esta familia, el primo, el hermano, el segundo, el primo de segundo grado, algo, se habían ubicado en Jabes Galat y estaban allí. Y estos no habían ido porque se sintieron representados por los pueblos de estos, de Rubén y Manasés, que sí habían ido mandados a representar, pero dijeron, nosotros estamos geográficamente en un lugar aparte, aquí hay unos cuantos de Rubén, unos cuantos de Manasés, entonces dijeron, bueno, ese pueblo no fue. Es como si hoy, digamos, Brasil invadiera todo Sudamérica y de pronto todos los brasileros se diseminaran por toda la región, por todo el continente suramericano y de pronto, alguien se ubicó en Colombia, en un pueblo olvidado de Colombia, y allí se ubicaron 5 familias de Rubén, 5 familias de Manasés, digamos, del grupo de Brasil, y allí ellos pues no fueron, aunque geográficamente estaban aparte, pero formaban parte del territorio invadido, no fueron. Entonces dijeron, tomemos de allí, y fueron y tomaron, hubo una guerra, hubo unos muertos, otra vez cayeron en lo mismo, y tomaron 400 mujeres. Mira el versículo 10 al 12. Entonces la congregación envió allá 12,000 hombres de los más valientes y les mandaron diciendo, id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes Galad con las mujeres y niños, pero haréis de esta manera. Mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Y hallaron de los moradores de Jabes Galad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón y las trajeron al campamento en Silo que está en la tierra de Canaán. Vuelven y toman una decisión en sus fuerzas. Fueron a la presencia de Dios, lloraron, gimieron, clamaron, pero no escucharon voz de Dios. Les pareció bien hacer esto. Mucho cuidado con eso. En otras palabras, taparon un roto, destaparon un roto para tapar otro más pequeño. Otra vez una guerra, otra vez muertos. Y mire cómo terminó esto. Quedaron 400 mujeres. 400 mujeres que fueron tomadas y llevadas, pero seguía habiendo un problema porque habían quedado pendientes, eran 600 hombres. O sea, quedaron 200 hombres que no estaban ahí. 200 hombres que no consiguieron mujer. Y vuelven y toman una decisión y más adelante a alguien se le ocurre una nueva idea. Y entonces las cosas se van complicando. Y es que cuando Dios no gobierna, empezamos a cometer error tras error, equivocación tras equivocación. Y hoy de eso se trata esta enseñanza, de que usted se detenga y no camine más de espaldas a Dios. Que no ignore más a Dios en sus decisiones. Si usted viene a la iglesia, alaba a Dios, bendice a Dios, dice amén, tal vez diezma, ofrenda, tal vez participa en algún tipo de actividad, tal vez ayuda. Pero cuando tiene que tomar decisiones, cuando tiene que vivir la vida en plena acción, usted no tiene en cuenta a Dios. Usted hace las cosas como mejor le parezca. Y el llamado de parte de Dios es deténgase. Porque si usted cada vez que quiere resolver un problema y quiere salir de ese problema a cuestas de un problema más grave o algo, usted no lo va a lograr. Usted va a empeorar las cosas.
¿Se acuerda aquel capítulo oscuro de la vida de David cuando toma a una mujer a la fuerza, tiene relaciones con ella, dice la palabra de Dios y le embaraza? Y cuando ella le da el informe, estoy embarazada, estoy encinta, a él se le ocurre una brillante idea. Ella era la esposa de uno de sus generales que estaban en la guerra. Lo manda a traer con el pretexto de que venga y le traiga un reporte de la guerra. Pero lo que él quería es, lo hago venir, que se acueste con su mujer y que quede como si el hijo fuera de él. Las cosas no le salen a David de esta manera. El primer día él no acepta. Entonces dice que lo trae nuevamente y al palacio, se sienta con él y dice: ¿qué pasó? ¿Por qué no te fuiste anoche a quedar con tu esposa? Dijo: yo no lo puedo hacer. Entonces se emborracha David, se emborracha él, le da trago, lo embriaga y todo. Dice: váyase para su casa, esté con su familia. Y este tipo, a pesar de su embriaguez, dice que tampoco fue, se quedó ahí. Y en vista de viendo la lealtad y la integridad de este hombre, a David se le hizo muy, muy fácil devolverlo con una carta al comandante en jefe del ejército. Le dice: póngame a este hombre en primera fila y póngalo en plena batalla. Y cuando la batalla recie más, dé la orden que todos den un paso atrás y déjenlo solo frente a la batalla. En otras palabras, asesínenlo, denlo de baja. Y tal cual así se hizo. Él quiso tapar un error, una falta, con otra mayor, y ocasionó fue esto. Eso trajo una crisis en la nación, trajo una crisis a nivel familiar, y eso es. El llamado es hoy: si te equivocaste, si pecaste, si le fallaste a Dios, deténgase, arrepiéntase, apártese ese pecado, pídale perdón a Dios. Y Dios, en su amor y en su misericordia, perdonará ese pecado y lo levantará. Lo levantará. Que va a tener disciplina, sí, que van a haber consecuencias, pero no va a ser iguales como cuando tú ignoras a Dios, como cuando tú le das la espalda a Dios. Ahora, cuando Dios gobierna, entonces tú vas a aprender a reconocer tu condición, tú vas a aprender a ceder derechos. Hay pleitos y guerras innecesarias, tal vez en nuestras relaciones y aún en nuestro matrimonio. Pero cuando Dios gobierna, no es problema ceder nuestros derechos. Y es que nos han enseñado a reclamar y hacer valer nuestros derechos. Y Dios nos enseña lo contrario. Si te dan una bofetada, pon la otra mejilla. Si te obligan a caminar una milla, camina dos. Pero ceda tus derechos, aprende a ceder tus derechos, evalúa: ¿vale la pena ganar este pleito? ¿Vale la pena imponerse ante esto? No, déjelo, ceda y diga: aquí no ha pasado nada. Tranquilo, y entienda eso. Muchas veces un varón puede llegar a casa de repente y no está todo como quisiera encontrarlo. Tal vez no hay suficiente orden, no hay una cena caliente, todo no está dispuesto como él espera. Y de repente sí entiende o ve que hay paz, pero de pronto él empieza a reclamar: ¿y por qué esto y aquello? Y se rompe la armonía y la paz. Si llega y usted encuentra la casa en desorden, mi consejo es: ayude a hacer aseo, ayude a lavar los platos. Si no hay alguien ahí, o su esposa está ocupada o está agotada, porque la puede llegar a encontrar sentada, porque usted no sabe el día que ya ha tenido. Entonces, sencillamente, caliente su cena y siéntese a comer y listo. Y hable con ella, compártale. Pero deje de lado los reclamos, deje de lado el estar imponiéndose y el estar exigiendo, porque esto muestra el grado de madurez que usted tiene. Hoy la Biblia nos está mostrando un pueblo inmaduro, un pueblo que tomaba decisiones en caliente. Hubo rabia, ira y dolor, claro. Habían matado a una mujer y este hombre la mató, y en vez de controlar las cosas y manejarlas, la despedazó en 12 pedazos y la mandó a cada uno de la tribu de Israel. Incendió, provocó un incendio, le echó más combustible y pasó esto, y se agravaron las cosas y se enfurecieron y se salieron de casillas y hicieron esto e hicieron juramentos y fueron a guerras civiles, y la misión era destruir al pueblo de Benjamín, a sus hermanos. Pero cuando ya todo pasó, cuando la cabeza dejó de estar caliente y se enfrió todo, entonces pensaron: ¿y qué vamos a hacer ahora? Miren lo que hemos hecho. Un pueblo va a desaparecer. Y empezaban a hacer esto. Ahora, si usted sigue leyendo, encuentra que planearon o hicieron un nuevo plan. A alguien se le ocurrió una brillante idea: faltan 200 mujeres. Entonces, las cosas vuelven
y se complican porque toman otra decisión nefasta. Y oiga lo que dice el versículo 18. El 17, tenga Benjamín herencia en los que han escapado y no sean exterminado una tribu de Israel. Pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo, maldito el que diere mujer a las benjamitas. Ahora bien dijeron, he aquí cada año hay fiesta solemne de Jehová en Silo, que está al norte de Betel, y al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquén, y al sur de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo, id y poned emboscada en las viñas y estad atentos, y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corro, salid de las viñas y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo e idos a tierra Benjamín. Dijeron, bueno, ya no vamos a matar más nadie, pero allá hay pueblo de Israel. Como dijimos que no podemos entregarlas porque hicimos un juramento, pues vamos a decirles a ellos y entreguemos a estas chicas. Ellas, hay una reunión, hay un tiempo de danza y de alabanza para Dios. Imagínense esto. Algunas niñas doncellas bailaban en coro, dice que hacían ruedas, tal vez de 10, 12 niñas y danzaban para Dios. Y había una fiesta solemne para Dios. Y le dijeron, tal día hay fiesta y esto. Los 200 hombres que faltan, escóndanse. Y cuando ellas estén danzando, estén ocupadas y estén esos, salgan ustedes y secuéstrenlas. Que no haya ya muertos. No queremos más muertos. Queremos ser obedientes. No queremos que matemos a nadie más. No queremos pecar más, entre comillas. Pero hagamos esto. Hagamos esto. Esto parece como cuando decimos mentiras piadosas. Cuando queremos manipular las circunstancias y todo. Y todo se va a arreglar. Y todo va a salir bien. No. Las cosas no salen bien. ¿Qué plan tan macabro? ¿Se imagina eso? Que sus hijas vayan a un culto especial de danza y alabanza a Dios y estando allí sean secuestradas porque hubo un plan macabro de unos hombres que le dieron la espalda a Dios, ignoraron a Dios y empezaron a vivir de esta manera. Y fue una manera muy viva de justificar una falta que ellos habían cometido. Hagámoslo de esta manera y todo va a funcionar bien. No, mi querido hermano, así no funcionan las cosas. Usted no tiene que hacer planes macabros. Usted no tiene que valerse de mentiras, ni de engaños, ni nada de estas cosas para que la bendición de Dios venga. Usted tiene que ser un hombre y una mujer sensata, correcta en todo lo que haga. No se justifique. No se justifique en sus actos. No se justifique en las decisiones que toma. Muchos pueden decir, no voy a la iglesia, pastor, hace un mes porque estoy trabajando mucho, pero tranquilo que cuando termine este trabajo yo iré allí y le tengo unos buenos diezmos. No se justifique. Es mejor que vaya todos los días a la iglesia, que esté con su esposa, con tus hijos. Así sus diezmos no sean importantes y no sean relevantes, no importa. Recuerde algo y sepa algo para aquellos que toman y justifican decisiones con respecto a que yo voy a dar una ofrenda, estoy preparando esto. La obra la sostiene Dios. Si usted no puede dar, Dios hará que otro dé. Y si Dios no hay nadie que dé, entonces Dios hará que el dueño del local no cobre unos arriendos o recale el local. Dios hará algo. ¿Quién le dijo a usted donde dice en la Biblia que el templo de reunión tienen que ser cosas elegantes, donde haya aire acondicionado, donde estén los mejores equipos? ¿Dónde dice la Biblia eso? Cada uno danzamos. ¿Sabe qué está demandando Dios hoy a la iglesia? Un corazón contrito y humillado. ¿Sabe qué espera Dios de la iglesia? Que tengan hambre y sed del Señor, de su palabra. ¿Sabe qué espera Dios? Que nosotros le seamos agradables a Él. Dios no está esperando ver templos de oro, ni orquestas sinfónicas dentro de la iglesia. Dios no está esperando eso. Ni bancas de esto, ni aire acondicionado, calefacción, si hay estaciones de invierno en la ciudad donde usted se encuentra. Dios quiere corazones contritos y humillados. ¿No estamos esperando a Jesús? ¿Cuál es el afán de edificar un templo y todo? Y si Cristo viene en 6 meses, un año, para que otro que lo coja y lo aproveche. ¿Cuál es el afán?
Hoy muchos motivos de la iglesia es que vamos a construir el templo. Y actividades pro templo, y esto pro templo, y campañas pro templo, y bazares pro templo, y almuerzos y cenas pro templo, y toda en función. Y nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios. Eso es lo que tiene que primar. Eso es lo que verdaderamente tiene que valer. Hoy me recuerda lo que dice Primera de Reyes capítulo 18. Elías reúne al pueblo y le dice esto: claudicaréis. ¿Hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Para ustedes, ¿quién es bueno? ¿Quién es el verdadero Dios? ¿Quién es real en sus vidas? ¿Dios o Baal? Porque hoy tienen que tomar una decisión. ¿Sabe qué es claudicar? Permanecer. Algo que no claudica es algo que se quiebra, algo que no soporta la presión, algo que no desea permanecer y continuar. Y hoy es un tiempo de tomar una decisión. Ahora me impacta eso. Si usted vaya al capítulo 18 lo va a leer. Dice que cuando cuando el profeta confronta al pueblo, el profeta Elías confronta al pueblo y les dice esto, ¿sabe qué contestó el pueblo? Nada. Se quedaron en silencio. No hubo uno solo que cantara: yo seguiré a Jehová. Claudicaron. No la tenían clara. ¿Qué es esto que nos está hablando este hombre? ¿Qué pretende él con estas palabras? Y Dios les estaba diciendo: tome una decisión. Y hoy el Señor les está diciendo: tome una decisión. Por favor, no camine más de espalda a Dios. Por favor, no ignore a Dios en sus decisiones. Y hoy es el tiempo de decir al Señor: si es necesario, esperaré en ti. Si es necesario, Señor, no me moveré y me quedaré quieto hasta que tú no me respondas. Pero no voy a ir a empeorar mi vida, no voy a ir a complicar mis cosas, no voy a ir a hacer nada. Soberano Señor, hoy me rindo delante de ti. Reconozco que no he sido la clase de persona que debo ser. Reconozco que he tomado decisiones de espalda a ti, ignorando tu palabra, ignorando tu consejo y haciendo las cosas como bien a mí me parezca. Reconozco que tomo decisiones muchas veces, Señor, como las toma el común de la gente. Y quiero seguir los pasos de aquellos. Quiero seguir el paso como se hace en Egipto, como lo hace el mundo. Y tal vez saco préstamos, tal vez algo por aquí, miento por allí, inflo por allí un informe, doy cohecho, doy sobornos, compro conciencias, callo conciencias. Y hoy quiero detenerme, Señor, porque hoy renuncio a hacer las cosas como a mí bien me parezca. Hoy quiero entregar el gobierno de mi vida, porque como iglesia sí tengo un gobierno, sí tengo un Señor en mi vida, sí tengo un Rey en mi vida, y ese es Jesucristo el Señor. Y como lo dice la palabra, hoy me doblo delante de Él y le rindo pleitesía y le alabo y le bendigo y le adoro, porque el Dios Todopoderoso prevalece sobre mí y de aquí en adelante caminaré bajo su gobierno, bajo su dirección y veré su gloria. En el nombre de Jesús hemos orado y te damos gracias por todo. Amén y amén.